Vamos a ver la dimensión fractal. Hay varias versiones de las dimensiones que se pueden asignar a fractales. Nosotros vamos a la más sencilla, que a veces también se llama dimensión de homotesia. Y eso va a estar relacionado con las dimensiones que uno puede reducir de algún objeto. Estos ejemplos que tenemos acá ahora lo vamos a ver y es lo que nos va a ayudar a ver la fórmula. Pero primero, ¿de dónde viene lo de dimensión fractal? Si nosotros tenemos un objeto, como puede ser un cuadrado, de en principio dos dimensiones, y lo comparamos con algún objeto fractal que sabemos que cuando n tiende a infinito, su perímetro se va a infinito. Entonces, esto tiene perímetro finito, esto tiene perímetro infinito, pero sigue estando en un plano. Por lo tanto, no esperaría que tenga una dimensión más grande que, por ejemplo, un cubo. Si esto tiene dimensión 2, si esto tiene dimensión 3, esperaría que la dimensión de un fractal esté entre 2 y 3. Por supuesto, ¿cómo cuantificar eso? Puede ser como uno quiera, según la definición que uno dé. De hecho, cualquiera podría decir, bueno, démosle dimensión 2 porque está en un plano y se terminó. Pero la dimensión fractal va a venir a darle un orden que de hecho nos va a permitir comparar fractales entre sí. ¿Cómo partimos? Bueno, partimos de esto que vemos acá. Por ejemplo, si yo tengo un segmento de, podemos decir longitud 1, no es muy importante eso. Lo que importa es que yo después podría escalarlo, dividirlo a la mitad y formar de vuelta la misma longitud con 2, o dividirlo en 3 y formar la misma longitud con 3 subsegmentos. Entonces, de ahí es donde va a venir lo de la homotesia, donde yo puedo reducir los segmentos que tenía y ver cuántos de esos segmentos reducidos forman el que tenía inicialmente. En el caso del cuadrado, lo mismo. Yo puedo agarrar un lado y dividirlo en dos y voy a necesitar 4 de esos cuadrados para formar el cuadrado anterior. Y en el caso de reducir a un tercio el lado, necesitamos 9. Por eso este n que aparece abajo. Y si lo llevamos a 3 dimensiones, aunque no hablé de dimensión, pero ya podemos ver arriba a dónde nos lleva. Bueno, en ese caso, si reducimos a la mitad del lado, necesitamos 8 cubos para tener el cubo original, y si tomamos un tercio de lado, nos lleva a tener 27 cubos. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a considerar? Bueno, la fórmula es n igual epsilon a la menos d. N y d son los que vimos acá. Epsilon es el factor de escala. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso este que tenemos acá, nosotros tenemos n como la cantidad de copias, por decirlo de alguna forma, es decir, n igual 3, y el epsilon es cuánto escaleamos el original. Bueno, es un tercio del original, es decir, que tendríamos n igual 3 igual un tercio a la menos d, con lo cual d tiene que ser 1 para que sea igual. Dimensión 1. ¿Qué pasaría en el caso siguiente? Nosotros necesitamos 9, pero hemos escaleado un tercio del original. Entonces acá lo que necesitamos es que d sea igual a 3, ¿no? Porque, ¿qué significa el escaleo un tercio? Como dijimos,
lo habíamos planteado en términos de lado, pero en el fondo tener el lado 1/3 significa que vos em, tuviste que escalar 1/3 en las dos dimensiones. Entonces, la idea es esa. Yo sé cuántas copias tengo, pero cuánto tuve que escalar el original. Con eso podemos obtener de la dimensión. Entonces vamos a aplicar esto a un fractal. ¿Cuál fractal? Bueno, por ejemplo, podemos ir a buscar el copo de nieve de Koch. Y simplemente vamos a ver el primer paso. En el primer paso arrancamos con un segmento, supongamos que vale 1, lo dividíamos entre 3 y después formábamos esto así. Por supuesto, después lo podíamos hacer en todos los lados, pero tomemos un solo lado. Entonces, de esos tercios aparecía uno acá y otro acá. Es decir, teníamos 4 de esos tercios. Por lo tanto, si aplicamos lo mismo que tenemos acá, podemos suponer que nuestro n sería 4. Vamos a poner acá que es copo de nieve de Koch. Nuestro n sería 4 porque tenemos 4, pero se redujo 1/3. Por cierto, hay algo que no dije y vamos a aprovechar para decirlo ahora, que es que uno puede despejar d de acá, de modo que uno tiene la fórmula, se puede escribir como logaritmo epsilon de n igual a menos d, o reescribiendo esto es log n log epsilon, ya acá logaritmo natural. Por lo tanto, justo este ejemplo, tendríamos que menos d es igual a log n, que es 4, y acá sí, sería log 1/3. Lo que pasa es que este más podríamos no ponerlo y poner log 1 sobre epsilon. Pero bueno, dejémoslo así por ahora, porque en el fondo sería log 3 esto. Si ponemos acá un más. No, el menos se lo puede llevar cualquiera de los dos y entra adentro como un menos 1. Entonces queda log 4 sobre log 3. Si uno hace esta cuenta, va a dar d igual a 1.2619, etc. Lo importante acá que es que la dimensión del copo de nieve Koch está entre 1 y 2. Si solo estamos tomando ese segmento, aún así es más grande que algo de dimensión 1, pero no llega a ser de dimensión 2. De hecho, está más cerca de 1 que de 2. ¿Qué pasa con el triángulo de Sierpinski? Acá sí ya esperamos que esté entre 2 y 3 porque seguro está en un plano. Y entonces tenemos que de tener 1 pasamos a tener 3 triángulos, pero el lado de cada triángulo mide la mitad que el anterior. Así que con esa información, entonces, como dijimos, tendríamos para el triángulo de Sierpinski d igual a los n eran 3, así que log 3 era un medio el lado, así que esto sería log 2. Esto da aproximadamente 1,585. Lo cual yo dije que esto esperaba que esté entre 2 y 3, pero no, da 1,585. Entonces, ¿por qué eso que dije que iba a ser no fue? Bueno, una de las cuestiones que podríamos decir es que el área tiende a 0, pero si realmente analizamos la fórmula, la información que tenemos son dos. ¿Cuántas copias y cuánto achicaste las copias? Entonces, es esa proporción. La diferencia con el copo de nieve Koch, por ejemplo, es que yo hice
la relación que tenemos acá entre 4 y 3 es distinta a la que tenemos acá entre 3 y 2. Eso fue lo que hizo que este sea más grande que este. Vamos con un ejemplo, en principio 3 dimensiones, voy a decir, pero sabemos que no nos va a dar eso, de la esponja de Menger, donde pasamos de tener un cubo a tener, bueno, primero cada uno de estos es un tercio del anterior, pero sabemos que hay 27 cubos de un tercio, aunque le sacamos uno de cada lado más uno en el medio. Es decir, uno de cada lado significa 6 y el del medio 7. Entonces en realidad de los 27 nos quedan 20. Entonces, D para la esponja de Merger es N, dijimos que eran 20 los que quedaban, log 20 sobre log, se reducían los cubos a un tercio, así que es simplemente lo que da eso, que es aproximadamente, acá estuve poniendo igual, son siempre aproximados. Aproximadamente, lo pongo acá abajo, es 2.7268. Así que da por abajo, como estuvo dando también los otros, pero este bastante cerca de 3. Vale la pena, ya que hablamos de esponja de Menger, hablar de la alfombra de Sierpinski, porque son bastante parecidos en cuanto a que uno se parece más a 3 dimensiones, por ahí este puede dar cerca a 2 dimensiones. Nosotros tenemos un cuadrado original donde después lo que hacemos es dividir lado por un tercio. Así que ahí viene igual que la esponja de Menger. Ahora, ¿con cuántas copias nos quedamos? En el primer caso nos quedamos con 8 de las 9. Bueno, no tengo mucho más lugar, vamos a ponerlo por acá. Vamos a hacer lugar mejor. Ahora sí. Alfombra de Sierpinski. Entonces, dijimos, nos quedamos con 8. Así que n es igual a 8. Pero teníamos un tercio de la longitud inicial. Así que esto aproximadamente, ¿cuánto nos da? Nos da 1, o 1.8928. Por lo tanto, también como la esponja de Menger da cercano a 2, no da 2, pero cercano a 2. Entonces a lo que me refería era que la esponja de Menger dio cerca de 3, la alfombra de Sierpinski da cerca de 2. Entonces, como decíamos, tiene que ver con la relación entre estos dos valores, porque el ejemplo de la curva de Koch nos está dando la pauta de lo que ya vimos antes. Si yo reduzco por 3, pero tengo 3 veces, debería tener lo mismo, dimensión 1. En este caso de la curva de Koch, estoy aumentando un poquito más lo que era esta diferencia de vos podés reducir 3, pero meter 3 copias, estás en lo mismo. Pero en el caso de la curva de Koch, reducí por 3, pero metí uno más y ese es el 4 que aparece ahí. En el caso entonces de, por ejemplo, triángulo de Sierpinski, ocurre lo mismo. Reduje por 2, pero aparece un triángulo más. Y en el caso de la alfombra de Sierpinski o de la esponja, ahí reduje por 3, pero son muchos más los que aparecen. En el caso de la alfombra, 8, en el caso de la esponja eran 20. Entonces esto para tener más o menos una idea de cómo podemos dimensionar de alguna forma en general los fractales.